Bueno, estudiantes, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 de tercero bachillerato, que es la globalización, efectos y alternativas de resistencia. Entonces, vamos a ver en primer lugar qué es la globalización o qué nos dice sobre la globalización. Nos dice que es concebida como un fenómeno inevitable que significa interacción internacional de los diversos contextos mundiales en el marco de la relación del mercado. En sí, globalización, como la palabra mismo lo dice, ¿verdad? Los avances eh, es algo inevitable que va a suceder a lo largo del tiempo y va a ser modificaciones de la ciencia, la tecnología, los avances médicos, los avances de las industrias, bueno, en sí todos los avances de toda cátedra, ¿listo? Entonces eso dice, ¿cierto? Y es un fenómeno que no podemos evitar. La globalización significa que la interacción existe que asocia las diversas relaciones que se establecen entre distintos países a nivel mundial. Entonces, dada la globalización, entendemos sobre todo que cuando un país, cuando estamos obviamente en época de globalización, significa que todos los países van a estar comunicados. Entonces, puede ser de esta manera, vamos a decir, eh, características positivas. En este caso, podemos nosotros estar comunicados a larga distancia por el Internet, sobre todo, los medios de transporte, ¿no? Marítimo, aéreo que tenemos, los terrestres con mayor facilidad entre estados o países. Eso es positivo. El mercado también que lo rodea, el mercado internacional, el mercado nacional, estrechas relaciones, sobre todo diplomáticas, entre países de diferentes continentes. Estamos más cerca, sobre todo por la conectividad. Y cosas negativas como sucedió eh, esta característica del 2020, ¿no es cierto? Esta pandemia, donde estuvo a otro lado, ¿no es cierto? En otro continente y muy rápido se propagó en todo el mundo. ¿Por qué? Por la globalización. Entonces es una forma negativa. Tal vez los males, los virus, las pandemias. Entonces eso de ahí también nos acoge bastante, ¿verdad? A todos. Tal vez los cambios climáticos que afectan no solo a una cierta parte del planeta, sino que a todos. Entonces aquí podemos ver los gráficos, ¿no? Esto nos quiere decir que están conectados todos los países con todos, ¿verdad? Por el simple hecho de la globalización. Entonces aquí nosotros tenemos que, eh, vamos a ver, los avances logrados en las áreas de informática y la comunicación, esencialmente con el Internet, desempeñaron el rol decisivo con el diseño regresivo de dicho fenómeno. Listo, las TICs, tecnología de información y comunicación, ha logrado que nosotros tengamos mejor comunicación, como la es ahora, ¿verdad? Ustedes están en distintas zonas, tal vez de en Quito o diferentes lugares, y tenemos la disponibilidad del Internet y de los aparatos tecnológicos, sobre todo para una mejor comunicación y seguir avanzando en los logros que ustedes quieren a futuro, porque si es que no hubiese este tipo de informática o este medio informático sobre todo, tendríamos que estancarnos ahí o ver otra alternativa para surgir sobre todo, ¿verdad? Y el hombre es conocido por eso, de las cosas eh, que son tal vez problemáticas, busca siempre una solución el hombre. La globalización también constituye el resultado del fortalecimiento del sistema capitalista y el progreso fundamental de las áreas tecnológicas. Entonces, a mayor medida que esto ha hecho en que el capitalismo, sobre todo, tome fuerza en algunos estados y países y continentes y consigo sigan desarrollándose de mejor manera. Ahora vamos a ver las principales características de la globalización. Tenemos cuatro características. Muestran elementos como el intercambio constante de bienes y servicios comerciales de un lugar a otro. El caso de Ecuador, nosotros podemos exportar, intercambio sobre todo del sistema, sobre todo de economía, que sobre todo estamos nosotros dependientemente de la economía, es la agricultura, la pesca. Entonces nosotros podemos contribuir con eso, el intercambio constante. Y de hecho, de esa manera, nosotros podemos
seguir desarrollando sobre todo la economía y de infraestructura. El segundo, y bueno, y otros países también tienen eso, ¿verdad? El intercambio sobre todo de bienes y materiales, ¿listo? La segunda característica tenemos que constituye un catalizador de tácticas de inversión de recursos extranjeros y establece mecanismos para controlar relaciones comerciales, políticas, sociales y culturales. Entonces, relaciones diplomáticas entre países, entre empresas, entre micro, meso y grandes empresas, para el fortalecimiento sobre todo de las relaciones comerciales. Entonces, eso de ahí es beneficioso con este tipo de globalización, porque a la misma vez el tener un tipo de intercambio pueden estrechar lazos y seguir obviamente contribuyendo, tal vez con la expansión de algún recurso material, tal vez con la era de la tecnología, de la infraestructura, con avances médicos, con avances sobre todo espaciales. Entonces, eso es obviamente involucrarse en este tipo de características de la globalización. En tercer lugar, tenemos que está vinculado con las relaciones dependientes de los países a nivel global, en las diversas áreas de la vida social contemporánea. Entonces, todo lo que nosotros decimos de globalización nosotros sabemos por medio de las TICs. Ahora nosotros, si queremos saber algo que está sucediendo tal vez a ver, en países que son estrechamente, eh, que se comunican, ¿verdad? Y que nosotros podemos tener acceso por, por el Internet. Tal vez el acceso a Estados Unidos, el cómo está ahorita, el sistema horario, el clima, bueno, muchas cosas más. También de Europa, algunos países de Asia, algunos países de África, de Latinoamérica mismo donde vivimos. Entonces es obviamente que este tipo de dependencia, sobre todo de informática, que ha beneficiado para algunos, entonces es muy bueno. Esto, en la cuarta, perdón, la cuarta característica dice que esto admite mecanismos de relación constante entre los países que crean oportunidades para interactuar desde diversas formas y así generar desarrollo. Entonces, hace mucho tiempo, nosotros ahora, para poder desarrollar la comunicación, hace mucho tiempo, si no hubiese pasado esto que pasa ahorita, esta problemática de todos los países, tal vez nunca hubiésemos conocido lo que es ahora el trabajo virtual. Otras personas, obviamente, que sí lo hacen, el trabajo virtual, que es muy beneficioso porque trabajan en sus empresas, trabajan desde sus hogares, obviamente, vía online, pero no le toca esto al 100% como le toca ahora estar a las personas, ¿no? Estar atrás de una pantalla y conversando tal vez con otras personas. Pero esto de aquí constituye un mecanismo o diversas formas para un mejor desarrollo, sobre todo de, de algún tipo de objeto. ¿Listo? Entonces, esto de aquí son las características de la globalización. Vamos a ver qué nos dice sobre la globalización y el neoliberalismo. La globalización y el neoliberalismo, el nuevo liberalismo. Lo opuesto a la globalización es el neoliberalismo. Esta es la definición o está definido por un mecanismo con competencia por diversos aspectos comerciales entre países. Resulta un fenómeno libre de comercio donde se intenta eliminar las leyes y para regular los espacios comerciales a nivel internacional. El neoliberalismo limita muchas cosas. Es un fenómeno perjudicial ya que permite incurrir en las diversas esferas de la sociedad, apropiarse de los valores de las mismas para lograr beneficios económicos. Presenta a la sociedad mercancías que involucran a las personas en el consumo aislado, aspectos importantes de la propia vida social y de las relaciones. Entonces, el neoliberalismo limita mucho al no expandirse sobre todo o que algunas personas se beneficien del el esfuerzo de otra persona. Entonces, lo ve el neoliberalismo como a las personas, una persona ve a otra persona como un objeto. Eso nos trata de decir el neoliberalismo. Vamos a ver el liberalismo económico. El liberalismo económico trata de lo siguiente. Entonces, nos dice que constituye una alternativa para garantizar el proceso neoliberales. Esto define que el mercado como mecanismo de producción y persigue generar
productos para obtener ganancias de manera constante. Entonces, se dice que el liberalismo, sobre todo, se dice, o cuando se implanta, sobre todo en algunos países, se dice que a una persona no hay que darle o regalarle alguna cosa, sino que hacerle saber cómo se gana eso. Entonces, eh, a un país que un gobierno le da siempre, o le da tal vez, eh, le da sobre todo la facilidad de poder tener su vivienda, su alimentación, su salud, servicios básicos siempre, y no le enseña a esforzarse, significa que siempre va a estar esperanzado de eso. Pero si el país le enseña sobre todo a que puede estudiar y a la misma vez puede trabajar y pagarse tal vez sus propias necesidades, ¿sí? Las necesidades de poder alimentarse y todo eso. Aunque no quito que obviamente eso es un derecho que trae la Constitución, ¿verdad? Pero sería mejor que el país intente establecer enlaces diplomáticos con otros países que pueda generar más empleo y así no haya tanta pobreza. El neoliberalismo dice que se revela como una fuente generadora de desigualdad entre las personas que benefician a las clases sociales más adineradas y explotadas a los obreros, quienes constantemente con su trabajo enriquecen a los más grandes empresarios y transnacionales. El modelo de neoliberal no constituye la alternativa capaz de dar respuesta a los principales problemas que afectan a la sociedad, sino que atraídos por las grandes cifras de desempleo, inclusión social, pobreza y desigualdad. Exclusión, perdón, social. Entonces el neoliberalismo significa desigualdad y que se enriquecen. Por eso al ser humano, el mismo ser humano ve a otro ser humano como objeto para enriquecerse esa persona. Y por último, nosotros tenemos los principales fenómenos de la globalización. Vamos a ver los efectos, fenómenos de la globalización. Conlleva muchas cosas, ¿no? Como el calentamiento global, muchas cosas. Conlleva la disminución continua del control gubernamental de las políticas internas de cada país. O sea, no hay secretismo sobre todo. Progresiva elevación de índices de crímenes a nivel mundial y ha unido a ello la propagación del narcotráfico que constantemente se expande a nivel del mercado por las fuentes que tenemos de transporte sobre todo y a gran medida. A medida de que crecen los procesos de globalizaciones o globalizadores, también existe una degradación de recursos ecológicos y un crecimiento de los conflictos ambientales, el calentamiento global. Significa que a más personas, más empresas, significa que necesitan, cuando se abre un mercado, significa que necesitan materiales. ¿Y cuáles son los materiales más comercializados? Son obviamente de la naturaleza. Dices que nosotros o las personas que obviamente están en contacto, siempre en el contacto con eso, sobre especies y sobre especies del flora y fauna, y no cuidan, es obviamente que vamos a tener catástrofes naturales. Otro dice que unido a ello, el capitalismo se expande y masifica con mayor intensidad, intentando eliminar las culturas populares. O sea, que queden a un lado, tal vez lo que estábamos viendo nosotros en el cuarto tema, los movimientos de obreros campesinos por proteger la selva, las selvas, el ecosistema, sobre todo la flora y fauna, el, las organizaciones ecologistas también. Entonces, eso es lo que quiere evitar el capitalismo. La propagación de los efectos globalizadores tiende a aumentar los índices del hambre, la indigencia, los créditos financieros y el atraco de las limitaciones recursos del tercer mundo. Entonces, a mayor propagación de este tipo de globalización, los efectos sería el índice del hambre, la indigencia, los créditos financieros. Y con los créditos financieros se puede decir que facilitan la compra o la paga de algo. Pero si es que usted no tiene trabajo, es obviamente que siempre va a vivir de eso y siempre va a vivir agobiado, que le comienza a tener un índice de pobreza y puede ocasionar esto de aquí, que es la indigencia. Entonces, eso es sobre todo de la globalización.